Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios. Efesios va a ser nuestro texto. Vamos a preparar nuestro corazón y pongámosle un separador ahí en el libro de Efesios. Que Dios nos ayude en esta tarde. Se dice que en cierta ocasión una mujer cristiana tenía un par de pericos, y esa mujer se gozaba con estos pericos porque les enseñó salmos. Cuando alguien llegaba, les enseñó a decir Dios te bendiga, bendiciones, le enseñó cosas cristianas, partes de algunos salmos, y algo que la gente se maravillaba cuando entraba a esta casa. Porque cualquier persona que entraba, inmediatamente los cotorritos comenzaban a bendecir a la gente. Y una amistad, esta persona tenía un cotorro que era todo lo contrario. Si entraba un calvo le decía pelón, pelón. Si entraba alguien que tenía el pelo largo lo criticaba, panzón, chaparro, alto. Y esta señora le dice a su amistad: oye, préstame tus pericos porque el mío es muy grosero y quiero que le enseñen los salmos, que le enseñen a bendecir porque me avergüenza. Esta persona agarró y le prestó los pericos. Cuando se los dio de vuelta, lejos de bendecir, maldecían. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, igual que esos pericos, podemos ser imitadores. No podemos ser, somos imitadores. Como seres humanos, hermanos, cada uno de nosotros también somos imitadores en la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de comportamiento. En todas las formas, hermanos, somos expuestos a imitar, o por así decirlo, a clonarnos hacia la otra persona o hacia las otras personas. La palabra de Dios, mis hermanos, nos da una recomendación que no podemos ignorar en esta tarde y que debemos de guardar en nuestro corazón, y no solamente guardar, sino tenerlo muy en cuenta. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Yo te ruego que cada persona, Señor, que ha venido, Señor, a escuchar tu palabra, sea tocada en lo más profundo de su corazón, Señor. Yo te suplico, Señor, que tu obra, Padre, sea bendecida en esta hora, de hoy y para siempre, Señor. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama imitadores de Dios. Y quiero hablarle en primer lugar las ventajas de imitar a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, en nuestro texto nos está aconsejando. Es un consejo, hermanos, salidos de los labios del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, y nos está diciendo: sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y es que esto él lo decía, hermanos, porque él había practicado esto durante su vida cristiana. Después de ser un perseguidor, un asesino, un celoso de su religión, vino a ser el hombre, hermanos, que difícilmente podías provocar en el área negativa del carácter. La mayoría de nosotros, hermanos, hemos leído quién era el apóstol Pablo. Un hombre, hermanos, afanado o fanático de su religión, que quien se atreviera a decir algo en contra de su religión lo mataba. Él andaba persiguiendo a los cristianos. Él no era un hombre pasivo. Él no era un hombre bondadoso. Él no era un hombre misericordioso. Él tenía todo lo contrario.
Pero cuando él llega a Cristo, hermanos, él comienza a imitar a Jesucristo. Lo que le enseñaba la palabra de Dios, él comienza a hacerlo. Cada vez que usted practica la palabra de Dios, está imitando a Cristo. ¿Sí me escucha? Aunque él había sido maltratado, hermanos, nunca se rindió. Dice la palabra de Dios que él fue, ya siendo cristiano, fue azotado. Hermanos, tuvo muchos problemas, fue apedreado, pero nunca encontramos al apóstol Pablo, maldiciendo. O nunca vimos al apóstol Pablo: se me va a olvidar que soy cristiano, se me va a olvidar y te voy a hacer lo que hacía en el pasado. Nunca lo vemos haciendo eso, sino que él, hermanos, está escribiendo y dice: sean imitadores de Dios. Eso significa andar como hijos de luz. Él fue imitador de Cristo. Dice 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él incluso se atrevía a decirle a sus seguidores: imítenme a mí, porque yo imito a Jesucristo. Pocas palabras, no tengan problema con hacer lo que yo hago, porque yo hago lo que el Señor Jesucristo me mandó a hacer. Y es que Dios desea, hermanos, que nuestro carácter vaya siendo cada día más como el de Jesucristo. Ese es el plan del Evangelio, que las personas sean salvas. Y si no le tocó como el que estaba en la cruz, aquel ladrón que estaba en la cruz y en ese rato aceptó a Cristo y en ese rato se fue al cielo, él no necesitó de la iglesia, él no fue bautizado, él no estuvo en un discipulado, pero porque se iba a morir. Pero usted y yo nos salvamos y no nos hemos muerto, por lo cual, después del momento del encuentro que tuvimos con Cristo, Dios desea que nos parezcamos a Él. El problema, mis hermanos, es que si no imitamos al Señor, estaremos imitando a alguien más. Y podemos estar dando mal ejemplo, mal testimonio, hacer caer a una persona. Cuando una persona, hermano, no está imitando a Dios, está imitando a alguien más. Cuando usted se le salen las palabras, está molesto y de repente maldice a alguien, a su esposo, a su esposa, le dice una grosería, le dice algo como falta de respeto, no vaya a pensar que el Espíritu Santo lo está inspirando. Usted está imitando al diablo. Él es el que hace esas cosas. Cuando nosotros perdemos, hermanos, como mucha gente dice, perdí los estribos. Lo que estamos haciendo es: dejo de imitar a Cristo y comienzo a imitar a aquel que puede llevar o puede condenar a la gente. Así es que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, cómo nos movemos en la vida. Y yo le estoy hablando de imitación, le estoy hablando de que podemos imitar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo te pregunto en esta tarde: ¿a quién te pareces más? Aquí en la iglesia todos nos parecemos a Cristo, pero cuando llegas a casa te sigues pareciendo a Jesús. O a lo mejor allá se cae la máscara y nada que ver con Jesús. Hay que tener cuidado de eso. Hay que tener cuidado, hermanos, porque la santidad no es pasando la puerta de la iglesia. La santidad, mis hermanos, es en todos lados. Se perdió un amén. Así es que la buena noticia, hermanos, en esta tarde es que usted y yo podemos imitar a Jesucristo. No solamente podemos, el apóstol Pablo nos está diciendo: sed pues, sean imitadores de Dios, imítenlo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una persona que está llena del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo se ve en esta persona, es una persona, hermanos, que se parece a Cristo. Ahora no estoy diciendo a la perfección, claro que no, pero cada día más se parece a Cristo. ¿En qué forma? Es una persona bondadosa, porque eso es parte de Él. Es una persona que perdona. ¿Por qué? Porque eso es parte de Él. Es una persona que ama porque es parte de Él.
Es una persona no resentida, no es una persona, hermanos, que busca aceptación de la gente, es una persona que sabe quién es su Salvador. Y esto es lo que nosotros necesitamos, parecernos más a Cristo. Mira, de nada sirve cuando tú escuches a cristianos decir: yo soy una persona muy espiritual. O escuchas a cristianos decir: mire, yo sé esto, ya tomé un curso de esto, tomé un curso de teología, tomé un curso de esto y de aquello, pero en su casa o fuera de la iglesia no tiene nada que ver con Cristo. Esa persona no es cristiana. Esa persona ni deberíamos de tener duda siquiera si es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se está pareciendo a alguien más. El Señor Jesucristo, cuando estaba reprendiendo a la gente que lo acusaba, Él les dice: vosotros sois hijos de su padre, de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo practican. Eso es lo que no necesitamos mucho que buscar. No necesita usted que hablar, decir: yo soy cristiano. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. Nada más dime cómo hablan, cómo se llevan, cómo está con su prójimo. Y no estoy hablando de perfección, hermanos. Necesitamos parecernos más y más a nuestro Señor. Cuando nosotros crecimos sin Cristo, la mayoría de nosotros no nacimos en una iglesia cristiana. Y los que nacen en una iglesia cristiana, tarde que temprano van a tener que conocer a Cristo en su propia carne, en su propio pecado. ¿Por qué en su propio pecado? Porque todos somos pecadores. Y en toda persona tiene que llegar un momento de arrepentimiento para conocer a Jesucristo. Y antes de que llegara ese momento, ese encuentro con nuestro Señor, usted y yo éramos imitadores del diablo. ¿O no? ¿No lo imitábamos en nuestra forma de hablar? ¿Lo imitábamos en nuestra forma, hermanos, de tratar a la gente? ¿No andábamos imitando al diablo? ¿Nuestra moral no era imitación del enemigo? ¿O no? Imitamos, hermanos, incluso muchas cosas de nuestros padres. No, yo quiero ser como mi papá. Y hay gente que, aunque no quiera ser como su papá, se parece mucho a su papá. Afortunadamente, una vez que tú estás en Cristo y vives para tu Padre Celestial, cada día te pareces más a Él. Y esto es lo maravilloso, hermanos, que el Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial pueda voltearnos a ver y diga: ese es mi hijo amado. Y cuando Él ve a una persona que le agrada, déjame decirte, Dios tiene complacencia para esa persona, así como la tuvo con el Señor Jesucristo. Si imitamos a Dios, hermanos, nuestro carácter irá cambiando cada día de lo malo a lo bueno. Uno de los problemas que se enfrenta un niño, hermanos, cuando no crece con padre o con madre, hace falta uno de los dos, crecen con fallas de carácter. Y te lo digo porque en mi caso, que crecimos sin papá, una de las cosas que más batallé fue con mi carácter, con la inseguridad, con tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hubo una imagen paterna. Y esto daña, hermanos, la relación incluso con nuestro Dios. Cuando hay un padre, hermanos, en casa, los niños y las niñas, déjame decirte, crecen siempre más seguros. Los hijos imitan al padre, a la madre, porque somos imitadores. Es de ahí donde sale aquel dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque con los que nos estamos juntando, nosotros comenzamos a imitar. Por eso el apóstol Pablo dice: imiten a Dios. Si tienen que imitar a alguien, imiten a Dios. Ahora, ¿cómo imitas a Dios? Mira, las cosas que se nos pegaron de nuestros padres fueron porque tenemos mucha cercanía con ellos. Lo que tú aprendiste de mamá
fue por la cercanía que tenías con tu mamá. Lo que tú aprendiste de papá fue por esa cercanía. Lo veías hacerlo diario, veías algo cotidiano y algo que se te quedó a ti. Ahora, ¿cómo vas a ser imitador de Dios? Necesitas tener una relación cercana con tu Padre Celestial. ¿Sí me escucha? Si alguien quiere ser imitador de Dios, hermanos, necesita tener y pasar tiempo con ese Dios. ¿Cómo te puedes parecer a Dios si no lo conoces? ¿Sí me escucha? ¿Cómo puedes aprender a perdonar si no estás con el perdonador? ¿Cómo puedes aprender a amar a tus enemigos si no conoces a Cristo? Él es el único que nos puede enseñar. Pero cuando pasas tiempo con Él, mira, tú misma sientes cómo tienes ese respaldo de su parte para perdonar, para amar, para tener un carácter como el de Él, bondadoso. ¿Sabes por qué hay gente que cuando tiene un problema, más vale estar lejos de esa persona, porque cuando explota, cuidado? ¿Sabes por qué? Porque puede estar afectando algo en su corazón. Hay personas, hermanos, que cuando se molestan dicen las peores groserías. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de los del mundo, estoy hablando de cristianos. Ningún cristiano tiene que maldecir, porque ya no somos imitadores del diablo. Eso esperamos, ¿verdad? Dios quiere, hermanos, que vengamos a Él y nos entreguemos a Él, que Él sea nuestro Padre Celestial. Él quiere amarnos, quiere defendernos, quiere cuidarnos, que lo que algunos de nosotros no tuvimos en casa, en Él lo encontremos, porque Él es el mejor Padre. Alguien puede decir, ¿defendernos de qué? De tanta mentira y tanta porquería que hay en este mundo, de tanta cosa que nos dijo el maligno, que algunos de nosotros nos creímos. ¿Cuántas cosas no nos creímos en nuestro pasado? Que éramos bichos raros, que nunca íbamos a poder ser felices, que íbamos a ir de fracaso en fracaso, que las cosas iban a salir mal. Cuántas mentiras, hermanos, el diablo trajo a nuestras vidas. Y hoy en día, hermano, nuestro Padre, un Dios milagroso, un Dios poderoso, un Dios de amor, nos está ofreciendo sus brazos. Ven, hijo, el que esté cargado y cansado, vengan a mí, que yo les daré descanso. ¿Cuántos me escuchan? Necesitamos, hermanos, imitar a Dios. Cuando Dios no es nuestra inspiración, quiero que estas palabras las escuche. Cuando Dios no es nuestra inspiración, cuando no estamos imitando al Señor, déjame decirte, las cosas saldrán muy mal. ¿Por qué? Porque saldrán a nuestra manera. Las hacemos a nuestra manera. Y lo que nuestro Padre desea, hermanos, es que Él desea ayudarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere que salgan las cosas bien, porque Él es bueno, Él es perfecto. Pero si nosotros, hermanos, no nos volvemos imitadores de Dios, no dejamos, hermanos, que Dios nos bendiga con su sabiduría. Hay gente que rechaza la sabiduría de Dios. ¿De qué manera la rechazan? Si yo le pregunto, ¿usted aceptaría la sabiduría de Dios? Sí. ¿La rechazaría? No, ¿yo cómo voy a rechazar la sabiduría? Pues la rechaza cuando usted no es una persona de lectura. Cuando usted no lee la Biblia, usted está rechazando la sabiduría de nuestro Padre. Usted está rechazando ese vínculo que hay padre e hijo. ¿Cómo va a ser imitador? Por eso es que a veces decimos, es que no sé lo que me pasa, pastor, voy a explotar y si no vaya a venir ese día a la casa porque hasta usted le toca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos lugar al maligno, Él no conoce la misericordia.
Él no es misericordioso. Hermanos, Dios desea que cada día nos parezcamos más y más a Él. El maligno quiere que lo imites a Él, pero eso no nos conviene. Nos conviene imitar a nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos, hermanos, que el pecado es separación entre el hombre y Dios. Los pecados, hermanos, separan a nosotros como hijos de nuestro Padre. Hay una separación y debemos de tener cuidado, porque muchas veces pensamos que no está pasando nada cuando nosotros estamos imitando al maligno. Debemos de saber que hay una separación de nuestro Dios, y cuando estamos separados de nuestro Dios, dice Juan 15, nosotros no podemos hacer nada separados del pámpano, de la vid verdadera. Como pámpanos seremos echados al fuego. Dios nos libre. Efesios capítulo 1, en el versículo 3 al 6 dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para qué lo escogió el Señor? Para que fuésemos santos, no solamente santos, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿No se le hace algo maravilloso la oportunidad que usted y yo tenemos? Pero el Señor nos aclara y nos dice: nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo vamos a lograr eso si nosotros estamos somos seres humanos? ¿Cómo acercarnos a un Dios tan grande como el nuestro? Bueno, para empezar necesitamos entender que somos sus hijos. Y cada vez que usted actúe, compórtese como tal. Usted es hijo de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 27, del 1 en adelante, nos habla la Biblia acerca de la historia de Isaac y de Jacob. La palabra de Dios dice que Isaac, Jacob, Esaú, Rebeca, va a ser bendecido Esaú. E Isaac le habla a Esaú y le dice: vete y casa y regresas, porque yo ya estoy muy viejo, puedo morir y te voy a bendecir, pero primero vete por el chivo. Lo mandó. Que escucha la esposa. Eso lo hacían antes las esposas, se escuchaban detrás de la puerta. Escuchó la esposa y llamó a Jacob. Y le dijo a Jacob: ¿sabes qué? Tu padre quiere bendecir a Esaú. ¿Alguien sabe lo que hizo Jacob? ¿Cómo se presentó ante Isaac? Con piel de un cordero. Con piel, algo como Esaú era velludo. Y Isaac ya estaba perdiendo la vista, ya no podía ver bien. Él se guiaba a lo mejor por el tacto, por el olor. Dice la Biblia que cuando se acerca Jacob fingiendo que era Esaú, lo que hace Isaac es comenzar a palpar. Sí es mi hijo Esaú, pero su voz se parece a la de Jacob. Pero es Esaú porque está velludo. Este es Esaú. ¿Y por qué me llama la atención este texto? Porque ahí más adelante, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 3, nos dice la palabra de Dios: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Esto me llama mucho la atención. ¿Y por qué relaciono estos dos textos? Porque Isaac está tocando, hermanos, a Jacob y dice: este es mi hijo Esaú, por los bellos. Pero la palabra de Dios dice que los que hemos venido a Cristo, los que nos hemos arrepentido, los que estamos imitando a Cristo, estamos escondidos en Cristo. ¿Qué significa? Que cuando usted viene al Padre, y esto no significa que el Padre esté ciego, pero significa que cuando usted viene al Padre y usted se parece a Cristo, Dios dice: este es mi Hijo Jesucristo, porque estamos escondidos en Él. Usted viene, tal vez en el pasado fue una inmundicia, estaba lleno de inmundicia, estaba lleno de suciedad, estaba contaminado, pero una vez que se arrepiente y se pare delante de Dios, hermanos, usted se para ahí adelante representado o defendido por Jesucristo. Él no siente a ese humano, Él no siente, nuestro Dios, cuando usted se parece cada día más a Cristo, que es lo que nos conviene, y venimos delante de Dios. Él no siente la presencia del hermano fulano de tal, el pecador que hizo esto, hace aquello y lo otro. Cuando usted está justificado en Cristo y día con día se parece más a Él, cada vez que usted viene a Dios, Dios lo identifica como su hijo. ¿Sí me escucha? Porque estamos cubiertos con la sangre de su Hijo. Fuimos lavados con la sangre de su Hijo. Por eso es que Dios, hermanos, a ninguno que venga, hermanos, delante de Él, dice la Escritura, porque Él no desprecia, Él no desecha al corazón contrito y humillado. ¿Por qué no hace eso? Porque venimos representados, venimos lavados. Pero cuando una persona, hermanos, no quiere parecerse a Jesucristo y se quiere parecer a Satanás, no se puede presentar delante de Dios y que el Señor diga: no pasa nada, porque Él es justo, Él es limpio, Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos, hermanos, parecernos día con día más a Jesucristo. La pregunta es: ¿usted quiere? ¿Le gustaría parecerse más a Cristo? Dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte, fue humilde hasta la muerte. ¿Quiere parecerse a Él? Necesita pasar más tiempo con Él, imitarlo más. Cada vez que se encuentre en un problema, como le he dicho otras veces, pregúntese: ¿qué haría Jesús? Porque quiero hacer las cosas como Él. No, pues Él sacaría la pistola y le daría un tiro en la cabeza y se quitaría de problemas. No, eso no haría Él. Eso no haría el Señor. Estoy seguro que Él perdonaría. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Vamos delante, hermanos, dice la Escritura, a la perfección. Hebreos 4, dice la Escritura en el versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos vuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según vuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante, hermanos, es el venir a la presencia de Dios día con día. Yo le pregunto a usted, día con día, ¿busca al Señor? Si lo hace, todo mundo se dará cuenta. ¿Por qué? Porque cada día se parecerá más a su Señor.
Pero si anda echando rayos y centellas, no hay duda, hijo de quién es. Porque dice el Señor Jesucristo que imitamos a nuestro Padre. En nuestro caso debe de ser nuestro Padre Celestial. En el caso de los que andan maldiciendo y haciendo cada cosa, ese no es el mismo Padre. Una vida, hermanos, escondida en Cristo es una vida que imita a nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo unas palabras que hoy en día pueden ser muy dichas, pero a lo mejor no entendidas en su plenitud. Él dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A todos nos encanta ese texto. La pregunta es: ¿será cierto? ¿Será cierto que es Él el que vive? ¿Él es el que responde cuando lo hacen enojar? ¿O ahí le decimos: dame chancecito que ahorita yo arreglo las broncas? Él es el que responde. ¿Lo deja usted responder cuando es usted ofendido? ¿Es Él el que responde cuando usted es lastimado? Porque si es así, es porque usted ha muerto y Cristo vive en usted, y es Él el que gobierna su vida. Pero si usted se está haciendo cargo de su vida y no ha dejado que Cristo gobierne, ahí no aplica este texto. Ahí es porque ya no vivo yo, vive otro más que no es Cristo. Pero si es Cristo, si el fruto del Espíritu Santo se refleja, es porque cada día se va pareciendo más al Padre. Y eso es lo que Dios desea de la iglesia. Una iglesia que ame, dice nuestro texto. Dice: sed imitadores de Dios en amor, porque Dios ama, Dios perdona, Dios es misericordioso. Dios es, hermanos, unidad, no separación. Cuando una persona anda causando rebelión en la iglesia, distracción en la iglesia, claramente podemos decir que no es Dios, porque Dios no hace eso. Cuando una persona, hermanos, rechaza a la iglesia, rechaza, hermanos, la disciplina, rechaza el obedecer, rechaza todo lo que Dios, hermanos, hizo, entonces no se está pareciendo a Dios, no lo está imitando. La Escritura dice que usted y yo, los que nos hemos arrepentido, espero y todos estemos arrepentidos de lo que hicimos, y espero y tengamos una vida nueva. Usted y yo estamos escondidos en Cristo, dice la palabra de Dios. Así es que cuando viene el Señor ya no ve a Marcos, ya no ve a Fulgencio, ya no ve a Marta, no, Él ve a su Hijo, porque estamos cubiertos con su sangre preciosa. Así es que le animo. ¿Quiere imitar a alguien? Porque veo que los seres humanos, vuelvo a repetir, somos imitadores. A veces queremos imitar a alguien en nuestra forma de peinarnos, en nuestra forma de caminar. Queremos imitar cómo se corta el pelo fulano de tal, que sale en la tele, fulana de tal, cómo se viste. ¿Quiere usted imitar a alguien? Imite a Cristo. Ahí nadie le va a decir nada. Imite a Cristo. Es la mejor imitación, la más bendecida, que le puede rescatar de muchos males. Día con día, imite a Cristo. Si usted está en medio de una conversación no correcta y se pregunta: ¿le gustaría a Jesús estar aquí? No, pues ni a mí. Vámonos. Yo no voy a entrarle a esto, porque nos debemos de parecer más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén?